Voy a volver. María Corina relanza la ofensiva internacional contra Maduro y dedica el Nobel a los presos políticos. Informe bomba. La ONU reconfirma que los crímenes de lesa humanidad se agravan en Venezuela y apunta directamente a la Guardia Nacional Bolivariana. Honduras al borde. Denuncian golpe electoral y señalan interferencia de Trump. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 11 de diciembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. María Corina Machado llegó a Oslo no para celebrar un Nobel, sino para reorganizar la ofensiva contra el régimen venezolano. Tras burlar la persecución y reencontrarse con sus hijos, denunció que Venezuela ya está invadida por redes criminales y actores extranjeros. La dirigente opositora se prepara públicamente para retomar la lucha y promete volver al país con o sin permiso para encender una transición política. Génesis Pérez con los detalles. Después de 16 meses en la clandestinidad, desacatando la prohibición de salida y burlando un cerco estatal que la quería silenciada, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado apareció en la madrugada en el balcón del Grand Hotel. Pocas horas después, en conferencia de prensa, confirmó lo que muchos intuían. Bueno, mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible. La líder opositora aseguró que si regresa con Maduro en el poder volverá a ocultarse entre su gente. Defendió además las acciones decisivas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela y evitó pronunciarse sobre una intervención militar, pero dejó una frase demoledora. Some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. Machado también sostuvo reuniones con parlamentarios noruegos y con el primer ministro Jonas Gahr Støre, a quien pidió apoyo político, técnico y moral para impulsar una transición democrática. Støre respondió asegurando que Noruega respeta la voluntad del pueblo venezolano expresada en las últimas elecciones y está listo para acompañar la reconstrucción institucional incluso en sectores como energía e hidrocarburos. Mucha ayuda internacional, pero sobre todo con la ayuda internacional más importante va a ser de nuestra diáspora regresando. En Oslo, la ciudad paralizada por su llegada, la escena es clara. El régimen la persigue, pero el mundo la escucha, y ese contraste por primera vez en mucho tiempo pesa más que el miedo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. El decomiso del buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos exhibe la determinación de Donald Trump, pero también destapa un vacío estratégico que pone en jaque a Maduro. ¿Tú qué crees de esto? ¿Es un golpe quirúrgico o el preludio de un embargo total? ¿Qué busca Trump? Te leemos. Es un golpe quirúrgico y apenas es el inicio. Ambas opciones, todas las características de estos eventos apuntan alto. No creo que las cosas se queden en solo amenazas. El embargo debe ser total. Es la única manera de acelerar la salida de esos criminales. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. La ONU acusa a la Guardia Nacional Bolivariana. El último informe de la misión de determinación de hechos señala a la Guardia Nacional Bolivariana como actores principales de ejecuciones, torturas y desapariciones en Venezuela, mientras que Foro Penal refuerza la denuncia, recordando que más de 18.000 personas han sido detenidas en un patrón sistemático de represión, avalado por el sistema judicial. Más de una década de abusos documenta un esquema de violencia institucional sin precedentes. Nos amplía Juliana Palmar.
Un informe de 123 páginas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas confirma que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década. Señalan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, facilitadas por una estructura altamente centralizada y sin contrapesos, bajo el control de Nicolás Maduro. La militarización de la seguridad ciudadana convirtió a la Guardia Nacional Bolivariana en un instrumento de control social y represión interna. Right now, I can tell you, I remember, for example, the first time that I heard about a 14-year-old boy that was detained for political reasons. It's like, I'm seeing the image right now. Or the first woman that was detained, or the first time that I heard about electric shock, a case of torture with electric shocks. I remember the first time in 2015 when I heard about, or when we knew about a political prisoner that died in prison. And actually, it was in 2015, and actually 1 week ago, another political prisoner died, and there have been 17 political prisoners that died in prison. En el foro Votos, no balas, el camino hacia la paz, organizado por la entidad del Premio Nobel de la Paz, Alfredo Romero, director de Foro Penal, advirtió que más de 1.000 menores han sido detenidos y más de 18.000 personas privadas de libertad en Venezuela. Subrayó que no son hechos aislados, sino un patrón sistemático que opera gracias al uso del sistema judicial como maquinaria de persecución política, un aparato desmontado para castigar la disidencia, no para impartir justicia. La liberación del exalcalde Johnny Lizcano, tras más de un año secuestrado por apoyar la candidatura del líder de la oposición, Edmundo González, confirma esta política de persecución. Lizcano fue detenido por el SEBIN en 2024, sin debido proceso y mantenido en desaparición forzada. Su excarcelación sin garantías ni reparación no es un gesto humanitario, es evidencia de que en Venezuela la libertad sigue dependiendo del capricho de una estructura criminal que usa las cárceles como armas políticas contra quienes piensan distinto. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El chavismo fabrica otra teoría de la conspiración que puede justificar más persecución contra la disidencia política en Venezuela. Diosdado Cabello acusa a María Corina Machado de dirigir atentados terroristas desde el exterior, que se harían efectivos para el 2026. Esta nueva narrativa del terror abre la puerta a un escenario inquietante. ¿Qué vendrá después contra la oposición democrática? Veamos el reporte con Quique Frías. Nueva narrativa del terror, otra teoría de la conspiración del chavismo. El ministro de Justicia, Diosdado Cabello, acusó sin pruebas evidentes a María Corina Machado de preparar supuestos planes terroristas contra figuras oficialistas y estructuras públicas. Eso no quiere decir que del extranjero María Corina no seguirá dirigiendo actos terroristas para desestabilizar el país. Dijo que María Corina aprovechará para intensificar sus ataques en la fase final de la Operación Fénix, donde aspiran a reactivar algunas células criminales que todavía quedan por allí, con el fin de cometer actos terroristas, sembrar terror y miedo en la población, es decir, crear la escena y el motivo para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro. El número 2 del chavismo también reveló que los intentos del régimen de Maduro en dialogar con la Casa Blanca serían saboteados por la Premio Nobel de la Paz 2025. A pesar que el señor de la guerra, Marco Rubio, se comprometió con María Corina a conseguirle una llamada telefónica con el catire Trump horas previas a la ceremonia del Premio Nobel, pero esto no se pudo materializar. Aún así, líder Marco se comprometió con Lasallo a que él pronto iba a conseguir esa llamada telefónica. Y si es posible, hasta una reunión con el catire para intentar sabotear los diálogos entre la Casa Blanca y Miraflores. El acusador, acusado. Investigaciones internacionales muestran a Cabello como la mente maestra detrás de violaciones de derechos humanos, estructuras criminales y ejecuciones extrajudiciales, inclusive fuera de Venezuela, como es el caso del militar Ronald Ojeda, del que es señalado de orquestar su secuestro y asesinato en Chile. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela.
Y tras el libreto del propio Diosdado Cabello sobre una agenda de juramentación, el líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, desmiente los rumores y reafirma el liderazgo de la Nobel de la Paz, María Corina Machado. Él insiste en que la oposición trabaja por una transición política estable y en paz en Venezuela. Veamos. No, eso no está en el radar. Se ha especulado, presidente, sabemos que no hay una agenda definida, sabemos que hay que tener reuniones que van a tomar decisiones, pero ¿hay ideas de lo que viene de aquí en adelante en relación a María Corina, a usted? Por supuesto, todo eso está escrito en el libro, en el programa de gobierno. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: denuncian al ICE por presionar a los migrantes para que se autodeporten. La política migratoria de Estados Unidos entra en una nueva fase con denuncias contra el ICE por presionar a migrantes a aceptar deportaciones mediante amenazas de separación familiar y cárcel. Paralelamente, la Casa Blanca lanzó la tarjeta dorada Trump, que ofrece residencia expedita a cambio de $1 millón y prepara una versión platino por $5 millones con beneficios fiscales. En la misma línea, el Departamento de Seguridad Nacional adquirió 6 aviones Boeing 737 por $140 millones para deportaciones masivas, financiados con parte de los 170 millones aprobados por el Congreso. Las medidas buscan cumplir la promesa de campaña de Donald Trump de alcanzar una migración 100% legal en Estados Unidos. Policía de España detiene al dueño y el CEO de la aerolínea Plus Ultra en una operación por presunto blanqueo de capitales. La aerolínea española Plus Ultra enfrenta una nueva tormenta judicial. La Policía Nacional registró su sede en Madrid y detuvo al presidente Julio Martínez y al CEO Roberto Rosselli en una operación por presunto blanqueo de capitales. La compañía, rescatada en 2021 con 53 millones de euros de fondos públicos, ya había sido cuestionada por su calificación como estratégica, pese a su insolvencia desde 2019 y por supuestos vínculos con Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte del dinero habría sido desviado a cuentas en el extranjero y a pagos relacionados con PDVSA, lo que reaviva la polémica sobre el uso indebido de ayudas estatales. Congreso de Honduras denuncia un golpe en curso. En Honduras, la crisis electoral se intensifica tras los comicios del 30 de noviembre. Una comisión del Congreso advirtió que podría no validar los resultados, denunciando un golpe electoral y la injerencia de Donald Trump. Con más del 99% de los votos escrutados, el conservador Narria Fura mantiene ventaja de 40,000 votos sobre Salvador Narrala, mientras Rixi Moncada quedó tercera. El Partido Libre respalda a Narrala, pese a no tener opciones de triunfo. La presidenta Xiomara Castro denunció fraude y alentó protestas frente al Consejo Nacional Electoral. Un 15% de las actas presentan inconsistencias que podrían alterar el desenlace. El CNE debe validar los resultados antes del 30 de diciembre, mientras las protestas en el país continúan. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.